Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis, línea directa, esa primera emisión, ahora sí, viernes 16 de diciembre. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor, buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para el auditorio. Y aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy viernes nos escuchan, muchos saludos. Aquí como que hace falta... De hace rato, un W... ¿No estabas son 3 en 1, cómo se llama? Ese W40. W40, algo así, no afloja todo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros Juan y Jesús. Es un gusto saludarlos, chicos de la producción, gente, público que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito. De nuestras fronteras, amigo. Pues vamos de entrada con... traíamos otro tema para hoy, pero evidentemente esto que ocurrió anoche pues ha llamado la atención de medio mundo. El país está hablando sobre esto en los medios de comunicación. El presidente López Obrador abrió la conferencia de prensa en Palacio Nacional con este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. La pregunta la tendrán que responder las autoridades. ¿Quién ordenó el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva? Ya se comprometieron las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades a detener de inmediato, sí, así lo aseguran. Por supuesto que serán detenidos los sicarios que atacaron a Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver. Lo cierto es que en estos momentos todo es especulación. Jesús, ¿cómo estás con este tema? ¿Cómo ves? Pues mira, qué lamentable tener que cambiar el tema de un programa justo por una tragedia como esto. Y digo tragedia porque no deja de ser, aun cuando los perpetradores no lograron el objetivo perverso que llevaban, pues no deja de ser un atentado contra la libertad de expresión de nuevo en este país donde ya desafortunadamente por lo menos 12 periodistas han perdido la vida. Y como dice el propio Ciro Gómez Leiva, en la noche de ayer por lo menos 2 personas intentaron privarlo de la vida a él por el ejercicio que realiza, porque dice que él no tiene enemigos, no tiene deudas y no tiene amenazas, o por lo menos no las tenía hasta el día de ayer. Él ejercía un periodismo, tiene 2 programas en radio, en televisión, con cadenas nacionales. Sí. Es un periodista de toda la vida, no tiene otra profesión, no tiene otros negocios, simplemente se dedica a lo que se dedica, que es el periodismo, y bueno, por su actividad, por la actividad periodística es que atentaron contra su vida. Por fortuna y por el blindaje de la camioneta que le proporcionó su empresa, una de las empresas donde trabaja, es que está viviendo para contarla, y el día de hoy comenzó su programa notoriamente, pues digamos, alterado. Comenzó su programa el día de hoy diciendo que estuvo a punto de no comenzarlo, y bueno, pues que estará ahí haciendo lo que le gusta hacer, dando las noticias en su programa y para toda su audiencia. Eso es, Juan. Qué tristeza vivir en un país donde la violencia sigue la manera que resolvemos nuestros problemas. Qué tristeza vivir en un país donde el presidente todos los días insulta a los periodistas. Yo no estoy acusando al gobierno, yo creo que el gobierno federal no fue. Sin embargo, desde el gobierno incitan a esta violencia, insulta a periodistas, y cuando se da este tipo de acciones, la ciudadanía, muchos seguidores del presidente dicen, algunos en redes sociales, pues qué bueno, otros dicen fue autoatentado, otros dicen, descalifican de todas maneras este atentado para que no sea una parte de esta polarización que vivimos. En verdad es triste vivir en un país que está polarizado, triste vivir en un país donde la violencia sigue siendo la que reina y manda. En verdad es muy preocupante, y no nada más por el señor Ciro Gómez Leiva, habrá mucha gente, cientos de gente, miles de personas que están sufriendo la violencia en carne propia, y el gobierno niega y una y otra vez que exista. Qué bueno que está bien él, ojalá otros pudieran decir lo mismo, tuvieran la oportunidad de viajar en camionetas blindadas. El señor lo salvó, que viajaba en una camioneta blindada, por algo viajaría, seguramente ya tendría algunos tipos de amenazas. Sí, amenazas en su contra. Y de varios años también desde el periodismo que él ha ejercido, porque no nada más se dedica a lo político, también ha publicado varios reportajes en contra de la delincuencia organizada. Hay de muchas maneras donde puede verse
este atentado, pero repito, qué triste que en México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo. Te puede caer bien, te puede caer mal, no puedes comulgar con sus ideas. Lo que no se puede es ya vivir en un país donde desde el gobierno todos los días estén increpando, insultando y mintiendo en contra de la profesión de los periodistas. Esto es la consecuencia. Repito, no digo que haya sido el gobierno, no digo que haya sido alguien cercano al presidente, simple y sencillamente ven fácil terminar con la vida de un comunicador, porque hasta ahorita sigue siendo el país con más periodistas asesinados. Armando. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, extremadamente difíciles en materia de seguridad en México, en el país. Y bueno, los periodistas en este momento nos sentimos todo el gremio amenazado. No tenemos la absoluta libertad para expresar y para dar a conocer mucha información que se genera y que por miedo hay que aceptarlo. Tenemos miedo. Muchas veces preferimos sacarle la vuelta. Estamos viviendo un momento muy difícil. Mira, apenas ayer en Jalisco apareció un coronel del ejército que estaba desaparecido desde el día 10, apareció muerto cerca de las instalaciones militares donde él era comandante, un coronel, el coronel José Grimaldo Muñoz. Recientemente también había sido asesinado en Zacatecas, creo, ¿no? Zacatecas, un alto mando de la Guardia Nacional, un alto militar también, y no pasa nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué mensaje se manda al delincuente con esta situación en México? Las autoridades, que puedes hacer lo que quieras, que no pasa nada. Matar, asesinar, desaparecer, levantar a un personaje, a una mando policíaco, militar de esa envergadura, significa impunidad. Que no pase nada significa impunidad. Y los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, como todos nosotros, los que estamos aquí, pues bueno, estamos a merced del que se le antoje hacernos un daño. Así lo percibo yo. Bien, Jesús. Sí, pues comienzan las primeras investigaciones. Lo que se sabe, lo poco que se sabe hasta el momento, es que el periodista circulaba de terminar su programa de televisión con rumbo a su casa. Sí. Era aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando a muy pocos metros de llegar a su domicilio, un grupo, pues por lo menos de 2 sicarios atentaron contra su vida, aparentemente con una arma corta, se presume una 9 milímetros por los casquillos que se alcanzaron a recolectar en las noches ayer en las primeras periciales. Sí. Están en investigación, él porque así lo dijo en su primera, digamos, en su primera entrevista, o más bien en el programa que estaba dando en la mañana, pues hizo público toda la declaración que dio ante el Ministerio Público. Dice, lo voy a hacer público porque así es, y estuvo compartiendo lo que le tocó vivir con sus compañeros de mesa ahí, y lo que dice es que pues ya se comunicaron con él Omar García Harfuch, algunas otras autoridades, y le han prometido esclarecimiento de los hechos. No sé si lo van a esclarecer o no. Dicen que por lo menos tienen identificados a los vehículos en los cuales participaron, pero mira, yo creo que esto va más allá de encontrar a los quienes atentaron de manera material. Por supuesto que tendría que irse más allá, a quienes de manera intelectual trataron de perpetrar el crimen. Pero en principio, digo, es la línea más próxima que puede seguir una autoridad. Claro, tienes los videos, además en la Ciudad de México, comentaba con Axel hace rato. En la Ciudad de México sí funciona el sistema de videovigilancia, y funciona muy bien. Han aclarado crímenes en robos violentos gracias a las cámaras que están por todos lados en la capital del país. Esperemos que efectivamente logren ubicar y detener a los agresores. Van a atrapar y ubicar a los autores materiales, y hasta ahí se van a quedar. No sabemos, Juan. A ver, yo sí sé. No lo sabes porque no ha ocurrido. Yo sí sé porque de los 13 asesinatos de periodistas que ha habido hasta ahora, no han atrapado autores intelectuales. Todos, porque todos los jueves informan. Y hasta hoy se han quedado en los materiales, en los intelectuales. Nadie. Y no de todos. Bueno, a los que han atrapado, repito, absolutamente todos los casos únicamente se han quedado en los materiales. ¿Qué va a pasar con Ciro? Yo sí aseguro. Y en todos los casos habrá, autores intelectuales. Bueno, te regreso a la pregunta. ¿En ninguno habrá autores intelectuales? Porque hasta ahora no han atrapado. Pero tú dices ninguno. Todos, yo no digo ninguno. Tú estás diciendo todos. Todos, absolutamente. ¿En todos habrá intelectuales? Claro que sí. No, nada más se le ocurre a alguien decir,
voy a matar a alguien y aparte los presentan O sea, como autores. ¿Tú crees entonces que en todos los crímenes hay autores Sí, intelectuales? incluso el que es material puede ser intelectual y la autoridad hasta ahorita ha dicho, todavía seguimos buscando los intelectuales. No han presentado a alguien como autor material e intelectual. Por eso voy a reafirmar, todos, absolutamente todos se han Todos quedado- son todos, ¿eh? todos los 13. Entonces, con uno que no salga ya te equivocas. Sí, así es, pero hasta ahorita bien. los 13 no han presentado un autor Bueno, intelectual. parece muy temerario, pero Yo no, a ver, es tu opinión. No, a ver, no es opinión, Es es un tu hecho. opinión y la respeto, pero yo no estoy de nomás acuerdo para en terminar, eso. Víctor, Sí. no es una opinión, es un hecho porque todos los jueves presentan y ahí dicen actores, materiales, y le preguntan a los intelectuales, seguimos investigando. No es una opinión, es un hecho que el propio Ricardo Mejía los jueves lo dice. A ver, ejemplo, nomás un segundito, vamos contigo, sobre Armando. el tema. Mismo tema, ¿no? Sobre el tema, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, es muy temerario decir que todos, globalizar, pudiera darse el caso de algunos que en efecto por su cuenta se sientan amenazados, agredidos y vayan por su cuenta a hacerle el daño al comunicador. Yo creo que en tal caso la autoridad le corresponde decidir. Pero es que yo creo también que Juan se basa más que nada en la impunidad tan grande que estamos viviendo. Ah, no, sí, claro. Es la Sí. impunidad. Pero hay que revisar caso por Es caso. que ¿no? caso por caso, por supuesto. Y eso sí, cuando pasa un hecho, inmediatamente las autoridades federales, estatales y municipales a manifestar su apoyo, su solidaridad con el afectado. Claudia Sheinbaum fue la primera anoche mismo, alrededor de las 12 de la noche, en enviarle su solidaridad a Ciro Gómez Leiva y decirle que sentía mucho lo que le estaba pasando. Y bueno, el presidente en la mañana lo hizo a esos niveles y desde luego a nivel sociedad, sectores productivos, políticos, pues ahí están manifestando su apoyo, pero hasta ahí queda, hasta ahí llega. Va a llegar otro asunto, otro tema y va a desplazar a Ciro Gómez Leiva y vamos a ocuparnos del siguiente y así va. A ver, Jesús. Sí, es que el día de ayer solo habían sido periodistas locales que tenían, digamos, un entorno en donde había una explicación de su labor local, en el periodismo local, ¿no? Algunos relacionado con su actividad profesional y siempre ha sido un debate y algunos que la autoridad determinó que no tenía relación el homicidio del periodista o el atentado del periodista con su relación laboral o profesional. En este caso en particular, y esta es la relevancia que tiene el caso de Ciro, es que es un medio nacional o son medios nacionales con noticieros de mucha audiencia, ¿no? Audiencia nacional, Sí. que es generalmente crítico en sus editoriales, que además pues ha sido de los que siempre sale en la primera lista de críticos con el presidente de la República y que los tiros que le pegaron ayer eran para matar. Eso es. la Vamos a la camioneta, pues. pausa en radio. Nos hemos pendientes aquí con Juan en el orden. Pero nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Ya atendiendo aquí sus comentarios. Estamos hablando del atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí seguimos. Juan. Sí, insisto, es complicado vivir en un país así. Yo creo que este país cada vez está peor. Y no es opinión, son hechos numéricos, estadísticas. Está peor en violencia, está peor en polarización. No veo una salida en puerta, no veo una salida política, tampoco veo que la narrativa sea de los actores políticos, autoridades, sociedad, todo lo que representa al pueblo, gobierno mexicano vaya por otro sentido. Más nos estamos polarizando, más estamos siendo pues poco empáticos con las tragedias de otras personas. Y bueno, ese es el camino que estamos eligiendo los mexicanos. Y ojalá, en verdad lo digo como una reflexión, a mis nietos les pueda tocar otro país, porque este país por donde va, de plano hasta ahorita, no le veo por dónde. Armando. Definitivamente estamos viviendo, insisto, una época demasiado difícil. Ya este grado de corrupción, porque es la combinación, es el binomio corrupción e impunidad, las que están imperando en México.
por más que queramos negarlo, y estoy hablando de México, no de la Ciudad de México, estamos hablando del país. Pero se refieren por la criminalidad contra periodistas. Porque, en general, en los tiempos de Manuel Buendía también era peligroso ejercer el periodismo. Estoy hablando, pero no se compara a aquellos tiempos. Nomás deja que termine de preguntarte, hablando. te está preguntando Jesús, termina la pregunta. Sí, yo nada más por los tiempos me refería a eso. ¿Son tiempos peligrosos en particular estos? ¿O en México siempre ha sido peligroso ejercer el periodismo? Esa es mi pregunta para ustedes. Sí, por supuesto. Siempre ha sido peligroso, Jesús. Siempre ha sido peligroso. Pero yo me refiero a la época que estamos viviendo en materia de violencia generalizada. Nunca se había visto la presencia de grupos delictivos con toda esa prepotencia actual a nivel nacional, al estado prácticamente que vayas, estados que antes eran símbolos de tranquilidad, Querétaro, hablamos de Guadalajara, bueno, Guadalajara nunca ha sido así. Guanajuato, y hacia el sureste, para allá en Yucatán, todos esos estados, no se observaba. Ahora ya la violencia ha permeado, ahí están los grupos delictivos, están atacando fuertemente, y bueno, ahí está el resultado de toda esa complicidad que se ha dejado crecer por parte de los gobiernos desde hace muchas décadas, y estamos viviendo las consecuencias en estos momentos. Eso es Jesús. Sí, es que yo cierro esa reflexión justo porque, por ejemplo, el finado Jesús Blanco Ornelas, pues también recibió un atentado, de esas magnitudes. Antes le habían asesinado a un reportero. Y además de con lo que pasó con el gato Félix y todo eso, de verdad que el periodismo en México siempre ha sido un tema de altísimo riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que se incurre. Y impunidad desde entonces hasta ahora, pues, ¿no? Con Buendía, como lo dijimos ahorita. Este tema de verdad que sí es una suma de periodistas muertos. Yo creo que sí, el número, por supuesto, ahorita hay muchos más periodistas que han muerto en el ejercicio de su función. También creo que hay muchos más periodistas ejerciendo la profesión ahora con las redes sociales y todos los que están de alguna manera con la posibilidad de hacer públicas sus ideas y sus expresiones. No se justifica de ninguna manera. Una democracia vive también del periodismo libre, vive de que la gente pueda dar sus opiniones de cualquier medio, ¿no? Y que todos tengan la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de miedo o de persecución, vamos. Pero yo creo que en México de siempre ha habido una persecución contra periodistas. Bien, estamos a punto de regresar del corte en radio. Aquí seguimos también en redes sociales. Agradecidos por sus comentarios esta mañana. Cambiamos de tema y seguimos con... Estamos de regreso del corte en radio. Seguimos aquí también en redes sociales. Bien, nos quedamos contigo, Juan. Sí, bueno, ahorita decía Jesús, si es con los periodistas o en general. No, es en general. Yo no hablo nada más del sector periodista. Estamos viviendo una situación muy difícil. Yo como padre de familia me preocupa inmensamente cuando mi hijo ya está empezando a entrar a la adolescencia. ¿A qué mundo va a entrar? Es diferente a cuando yo era adolescente. Ahora lo que vivimos como padres es muy diferente de con qué amistad va a salir. En la calle, cómo va a poderse comportar, sí es una actitud totalmente diferente a lo que había antes, a lo que hay ahorita, y yo esperaría ya que a mis nietos les tocara algo complicado, diferente y no tan complicado. Lo de la violencia en México, en verdad, cada día es más preocupante. Ayer mismo veíamos las encuestas, la gente tiene miedo de estar en una balacera, o sea, como en un país que era tranquilo, sí, tenemos varios años, no estamos culpando a ese gobierno, es de varios años, pero no estamos resolviendo nuestros problemas, gobierno, sociedad, todos los que componemos este país no lo estamos resolviendo, se está complicando, se está poniendo peor. Esa es mi preocupación, y en verdad lo digo como un pensamiento muy individual. En verdad, yo ya veo muy complicado que a mi generación le toque vivir en un país tranquilo, sencillo y en paz. Mi hijo le tocará construir a la generación de mi hijo, y ojalá a mis nietos sí les pueda tocar aquel país donde yo crecí. Es lo mínimo que podemos esperar. El país donde tú creciste o crecimos, ese ya no existe. Quiero que exista. Sí, pero quiero que exista. Estás hablando del pasado. Hoy, pues hay muchos factores que
cambian la realidad. ¿Y no resolvemos o qué? No, bueno, no se trata de evolucionar y ir hacia adelante y resolver los problemas que se están presentando. Evidentemente. Y que tus hijos salgan a la calle sin el miedo de que te lo van a balacear o que te lo el crimen organizado eso te lo va. tenemos derecho los ciudadanos por lo menos. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, no, yo también estoy reforzando lo que estás diciendo. Y ojalá a mis nietos les toque. Yo no estoy diciendo que no tienes la razón, Juan. Bueno, estoy muy enojado. Sí, pero no contra mí, pues qué onda. Yo no te estoy atacando ni nada. Simplemente estamos de acuerdo. Sí vimos tiempos muy violentos, creo que en eso estamos de acuerdo, pues la mayoría de los mexicanos. No creo que haya alguien que en ese momento niegue que hay inseguridad. Pero hay que ver con toda eso, los momentos de crisis, que es cuando más tranquilidad debemos de tener para pensar y opinar, porque creo que debemos ser justos en el sentido de ir separando casos, porque aquí yo diría que en el caso de el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, yo que lo he tratado también a Ciro en lo profesional, es un hombre pues muy capaz, y ahí están los resultados, el periodista más escuchado en radio a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de México, un periodista agudo, crítico, que merece todos nuestros respetos, y que desde aquí lo menos que podemos hacer es solidarizarnos con él en estos momentos difíciles, porque no es fácil continuar ante un micrófono después de un atentado de esta naturaleza, venga de donde venga, sea la causa que sea. Ahí está, haciendo su trabajo, como bien explicaba hace un momento Jesús, y es lo menos que podemos hacer. Pero por otro lado, no creo que sea conveniente especular y lanzar opiniones de manera, digamos, irresponsable, sino esperar y exigir que la autoridad haga su trabajo y aclare este atentado. Y ojalá que efectivamente, como lo aseguró Armando, el jefe de la policía en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que efectivamente tenga la seguridad de que van a detener a los sicarios, porque tienen imágenes, tienen toda la información para dar con ellos, como lo han hecho ya en otros casos. Tienen toda la información, todos los elementos, las herramientas para investigar. Yo creo que ahí está lo más visible y transparente que hay en el mundo, es la labor de un periodista, porque queda plasmado, queda grabado lo que escribimos, los que hacemos columna política, por ejemplo, los que hablamos en micrófono, en televisión, ahí está la imagen. Es cuestión de seguir la huella, y si es por cuestiones profesionales periodísticas, pues también ahí están las líneas de investigación. Yo creo que es el primer paso que tienen que dar, porque es muy fácil especular y decir cuando atacan a un periodista fue el gobierno. Es lo primero que ocurre a la gente, decir pudo haber sido el gobierno, pero no, a veces no es el gobierno, a veces hay coyunturas también de la vida social, la vida económica, otras funciones que muchas veces pues los periodistas también tenemos, algún negocio, algunas situaciones extra periodistas que a veces llevan a pues a generar ese atentado. Y yo creo que profesionalmente las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, donde ocurrió el hecho, pues ahí están, y habrá voluntad, ya lo prometió este jefe policiaco, con toda la firmeza, contundencia, dijo que va a dar con los criminales, y eso es lo que los mexicanos estamos deseando. Jesús. Sí, ojalá que dé con los criminales que lo perpetraron y no con cualquier criminal, para que nomás se presente, ¿no? Claro, como a veces también ha sucedido, también ¿no? ha ocurrido. México de las desgracias. Es un gran reto el que tiene Claudia Sheinbaum y el que tiene García Harfuch, porque una de las cosas que apuntaba precisamente es que en Ciudad de México fueron las primeras autoridades las que entran a darle el apoyo y el respaldo. Yo creo que dice Ciro tiene confianza en las autoridades, va a esperar. No hay elementos para poder suponer de quién pueda venir este atentado. Serán las autoridades quien lo determine. Confía en que las autoridades hagan su trabajo, pero lo más importante de todo es que la fiscalía se tiene que abocar a los hechos, tiene que dar con los responsables, y si bien quieren salir librados las autoridades locales, tendrían que hacerlo de manera presurosa, tienen que hacerlo de una manera clara, una manera transparente y sobre todo de una manera ágil,
porque si algo tienen este tipo de hechos es que luego la presión se viene, Víctor. Sí. Ya vimos el caso acá en Sinaloa, cómo las cosas están ahí, Así es. sabemos parte de cómo fue avanzando la investigación y bueno, pues hasta ahora está en lo que está, ¿no? Pues en impunidad, ¿cómo va? Sí, y esperemos que no se cometan los errores que se han cometido con otros casos, concretamente más cercano por ser paisano, sinaloense, periodista, Luis Enrique Ramírez, ¿no? ¿Cuántos tropiezos ha tenido esta investigación? Y si no la investigación, sí los anuncios anticipados, las imprudencias, los errores que desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal se cometieron, y en ese sentido, pues hasta ahorita pues el crimen sigue impune, ¿no, Juan? Así es, sigue impune y muchos tantos otros. Yo no tengo duda que vayan a atrapar a los autores materiales del caso de Ciro Gómez Leiva. Ahí Pichanchas y no al Picacho. tengo duda que van a atrapar a los que iban en la moto y dispararon de eso. En menos de 2 meses los van a tener tras la reja y van a tomar su fotito y ya. El problema es que se va a quedar hasta ahí. ¿A poco ustedes creen que el Pichanchas y el Picacho. Pelos dijeron vamos a matar a este amigo porque Los sicarios, pues. los sicarios? Sí. Y hasta no ahí sabemos, no sabemos. Lo que he aprendido durante muchos años en el periodismo es que cada caso debe estudiarse de manera está particular. muy sencillo. Sí, porque El no, que se animó, no obedecen a una lógica el que todos. se atrevió a dar la orden de mandar matar a esa persona, no es cualquier pelafustán de medio pelo. Va a ser alguien de donde sea, de donde haya venido. Va a ser alguien de altos vuelos. No podemos prejuzgar, Juan, porque Yo sí, es ¿cuántos más. asaltos ocurren en la Ciudad de México a diario? A ver, En vehículos, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Pudo haber sido? Probablemente sí, y seguramente la autoridad... probablemente, no sé. La Sí. el propio Ciro Gómez Leiva no está diciendo que fue un asalto, es que fueron a un ataque directo en contra de él. Pero bueno, más allá, Bueno, yo sí lo pongo que en la sea. mesa, y lo pongo en la mesa, y como quieran, que no van a atrapar a los autores intelectuales. Yo sí me voy a atrever, voy a mojarme y voy a decir que no van a atrapar al autor intelectual de ese atentado. Si hubiera, me parece muy temerario. Pues soy muy temerario. Sí, nomás permíteme, déjame terminar. Yo creo, es mi opinión, que es muy temerario adelantar algo que todavía no sabemos qué origen tuvo. Porque cada caso tiene un origen diferente. No obedecen a una lógica todos los homicidios, independientemente de que se trate de un periodista o de un político o de un sacerdote, ¿sí? Independientemente de eso, Armando decía algo muy cierto. Somos humanos y cada quien traemos nuestra propia historia, nuestras acciones y respondemos por ellas. Lo deseable es que se encuentre a los sicarios y que si hay autores intelectuales, vayan por ellos, porque ya es momento de que se termine la impunidad, que es lo que más nos lastima, que quedan sin aclararse los crímenes. Pero yo no me adelantaría a decir que hay autores intelectuales y que este crimen lo tramó alguien. Pudo haber sido también, yo no descarto, el propio Ciro como periodista que es, no puede descartar que pudo haber sido un intento de asalto, pudo haber sido alguna equivocación, pudo haber sido, no sé, muchas cosas. Yo En la sí Ciudad de soy- México, por menos que eso, te disparan Yo sí soy y te temerario. matan. Yo sí soy temerario. Bueno, pues, yo sí soy yo temerario. no, Y- porque creo que es algo muy delicado y habrá que esperar. En mi opinión, yo sí le doy el voto de confianza a las autoridades en este y en otros casos. Yo no. Que algunos sí Pues, se han aclarado. Yo ¿no? nunca le Sí. daré el beneficio de la duda a las autoridades, porque hasta ahorita, Bueno, hasta ahorita me han claro. demostrado que nomás no dan pie con bola, hasta el día de hoy. Si revisamos caso por caso, vas a encontrar algunos que sí se aclararon. Y decir que todos están en la De los impunidad, 13, ¿cuál? pues no es justo. De ¿sí? los 13, ¿cuál? Yo los tengo Vamos leídos. a ver, Ahorita pongo la entonces lista. dame los nombres. Ahorita los pongo, ¿sí? ahorita. Armando, vamos contigo. Bueno, tanto de como dar nombres, miren, ya precisamente a raíz de esto ya en las redes sociales ya se está comentando. Las redes sociales juegan también un papel importante y a veces perverso y a veces tergiversando las cosas, pero también a veces diciendo realidades. Ahí estaba observando yo varios comentarios, no uno, ni dos, ni tres, son varios que dicen pues que ya tienen prácticamente la línea de investigación y apunta hacia Parácuaro, Michoacán, donde Ciro Gómez Leiva fue el periodista que dio la nota donde un jefe de un grupo delictivo muy fuerte que opera en esa zona llevó las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre acompañado
contratando a Ezequiel. Me parece, Peña. Armando, Bueno, perdóname, pero sí. es algo muy delicado. Sí, claro, que pero tú estás estoy- refiriéndote a lo que se comenta en redes Sí, sociales. pero lo dijo, pero lo informó. publicó, como ha publicado Lo muchas publicó. otras notas. Por eso pero digo, no Sí. estoy diciendo que Escrito son de los todo, culpables. he dicho Es de una de todo. las líneas, muchas que va a haber de investigación. Seguramente, pero, Pero- entramos pero- al terreno de la especulación Sí, es que en una investigación criminal. Me Sí, parece pero muy delicado. es una Es que coincidencia. como puede ser eso, puede Sí. ser cualquier Claro, cosa. Por eso yo lo lo dije. mejor es Hay dejar mu- que la hay autoridad muchísimas- haga su trabajo. Estoy hablando exactamente yo, quizá como igual como lo dice Juan temerariamente, pero son hechos que se están En estos casos, publicando, se están sí, manifestando. de acuerdo, y que pero- es un hecho que el propio Ciro Gómez Leiva publicó. A ver, hay que ser muy responsables. Sí, claro. Estamos Pues siendo entonces, responsables. ¿qué Víctor, estás diciendo? estoy Estás- hablando de un estás- hecho. No estoy inventando, dijo, a lo mejor Gómez Leiva publicó esto. No, él lo publicó, Sí, Víctor. pero tú sabes cómo son las redes y Sí, cómo claro. queda el mensaje en la audiencia. Digo, eres un periodista que tiene muchos años de experiencia. Sí, por supuesto. Cualquier cosa que diga se puede interpretar como que por ahí fue el asunto. Y me parece que nadie sabe en este Son momento. las especulaciones que se están manejando en las redes. Yo dije Bueno, sí, claramente, pero- a veces tergiversan De las redes, acuerdo, sí. a veces ver. malinforman, pero a veces dicen realidades también. No, perdóname, pero Yo, casi a la veces. mayoría de los casos son chismes producto de la exageración, lo que en redes sociales se publica. Tal vez Yo sea el sugiero caso. que acudamos a lo que resulte de la información de las autoridades y en medios acreditados, porque yo la verdad sí no tengo confianza en muchas versiones de redes sociales, porque ahí va en la cadenita y le van poniendo al rato, resulta que nada... Que él solo se pegó. no, es que digo, Puede ser hay el que caso, ser ¿no? muy responsables en ese sentido, o sea, No, Jesús. mira, yo creo que al final de cuentas lo que podemos exigir es que la autoridad haga su trabajo, la haga bien, que él como víctima de un atentado reciba la protección del Estado como la debe recibir cualquier otra persona que esté en riesgo su vida, producto de su profesión o de su empleo. Hay que recordarle a la audiencia que el periodista en particular tiene una responsabilidad social ante el micrófono y que está también garantizada su protección por mecanismos de protección internacional, porque lo que se hace desde un periódico, desde una televisión, desde un micrófono, es un bien público, también se puede entenderlo de esa manera. Por eso es que el Estado mexicano, por eso es que las instituciones mexicanas deben de proteger la libertad de expresión de las personas que están ante los micrófonos, quienes escriben en los periódicos, quienes están emitiendo opiniones. Por eso es importante la labor de los periodistas. ¿Por qué? Porque da la oportunidad de la comunicación. Puedes estar de acuerdo con ellos, puedes no estar de acuerdo con ellos. Hay quien escribe a favor del gobierno, hay quien escribe contra del gobierno, pero todos tienen que tener esa posibilidad de hacerlo, de escribir de manera libre. Y ya entonces el público tendrá la libertad de leer a quien escribe de una manera o a quien escribe de otra. Así y es. eso tiene que estar garantizado. Sí. Por eso es la importancia del periodismo libre. Cerramos, Juan. Los nombres: José Luis Gamboa Arenas, él era de Veracruz. Todavía la autoridad dice que tiene abierta la investigación. Alfonso Margarito Martínez es el de Tijuana, sigue Sí. abierta la investigación. Lourdes Maldonado López sigue abierta la investigación. Roberto Toledo, la gente, su propia familia dice que no han atrapado a los autores intelectuales. Ever López igual, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Antonio de la Cruz. Todos esos, En algunos casos hay detenidos. ya le dije, hay detenidos. materiales, Sí, de y acuerdo. todos siguen abiertos. Y- Eso significa que no. Eso significa que hay voluntad de la autoridad por investigar a Y fondo. que hasta ¿sí? el día de hoy no han atrapado, no han cerrado En carpetas. los casos donde hubiera autores materiales. Sí, pero repito, ninguno de los 12 Sí. o 14 han cerrado carpeta. De Significa, acuerdo, pero hay detenidos en algunos fue lo que yo casos. dije desde el principio, que van a Perfecto. agarrar los Bueno, materiales. En eso estamos de acuerdo. Desde Muy un bien. principio fue lo que dije. Bien, en eso estamos de acuerdo. Bien, nos vamos. Gracias, Armando. Aquí Gracias, en Sinaloa Gracias, tenemos Jesús. 3 casos pendientes Sí, también. sí, por Para supuesto. no Y ir tan hemos, lejos. y hemos hablado Para no ir tan de lejos. estos casos, sí, efectivamente. Bien, nos vamos. Muchas gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción en todo el estado. Si nos permiten, aquí a la 1 de la tarde con más noticias en la segunda emisión de Línea Directa y lo que ocurre en las próximas horas, lineadirectaportal.com. Gracias, pásenla bien.